Dentro del tema de relaciones extraordinarias, hoy vamos a ver algunos aspectos de la resolución de conflictos, que es un tema amplio, muy amplio, pero cada año espero que podamos tenerlo de alguna forma para todos crecer. Como mencionábamos hace 8 días, las relaciones están en estado de emergencia, así como el país y muchas otras cosas. Tenemos problemas de compararnos con otros, de soledad, de confusión, de conflicto. La palabra de Dios provee recursos, la plenitud, la cercanía, la paz. El mundo todos tenemos una forma ordinaria, normal de resolver las cosas, pero estamos hablando de relaciones extraordinarias, no porque somos mejores, sino porque vamos a permitir que Dios nos enseñe a través de su palabra cómo mejorar las relaciones, e incluye conflictos. Y vamos hoy a ver algunos elementos. El versículo que nos dirigen en esta serie nos ayuda a transformar nuestra mente. Tenemos muchas ideas acerca de las relaciones, pero ¿cómo quiere el Señor que las vivamos? Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos entonces a concentrarnos durante toda esta serie. ¿Qué es lo que Dios tiene? Los recursos para que crezcamos, mejoremos en nuestras relaciones. Si no lo hacemos, las cosas nunca van a cambiar. El tema de la solución de conflictos es un tema que 100% lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Porque no sé si se han dado cuenta, hay dos factores muy importantes por los cuales todos lo necesitamos. Número 1, no somos perfectos, ninguno somos perfectos. Y número 2, somos diferentes. Imagínense, cada persona es diferente. Por lo tanto, conflictos vienen de una u otra forma. Menos mal, la Biblia tiene muchos recursos. La Biblia, no sé si se han dado cuenta, pues casi que de pasta a pasta la Biblia habla de conflictos. Conflictos con Dios, conflictos entre el ser humano, entre las tribus, los diferentes pueblos. Hay conflictos por todo lado. Hoy vamos a tratar solamente 2 pasajes, uno en el Nuevo Testamento, otro en el Antiguo Testamento, que nos dan algunos elementos para poner en práctica para la solución de los conflictos, que entre otras cosas se presentan también en la iglesia. No me miren algunos como, ay, sí, ay, güey, por Dios. Estamos hablando no para la gente por allá afuera, para aquí nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Guardemos esta frase que he colocado en sus bosquejos. Todas las relaciones tienen conflicto, todas, pero las relaciones extraordinarias tienen conflictos saludables. Hay una diferencia. La meta no es que no tengamos conflictos, sino que crezcamos en cómo tener conflictos saludables o aprender a manejar los conflictos. Todas las relaciones tenemos conflictos, pero son extraordinarias cuando aprendemos a manejarlas saludablemente. Efesios 4, 26 al 27 dice, si se enojan, el apóstol me parece como muy optimista, si se enojan, como dice, ¿quién? A ver, ¿quién no? Si se enojan, no pequen, no permitan que en el ojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El problema no es el conflicto, la ira. El conflicto no es nuestro enemigo, como acabo de mencionar. Las relaciones necesitan de alguna forma el conflicto o aprender a manejarlo de la forma correcta. Tenemos conflictos sobre todo con las personas más cercanas, ¿cierto? ¿Quién no ha tenido conflicto con él? Por ejemplo, los hermanos del desarrollo, cuando uno se crece en familia, eso, ¿cierto?
Tenemos conflictos a veces con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en la calle, en la carretera, el tráfico, con el cónyuge, en la iglesia. El problema de los conflictos, no sé si se han dado cuenta, que generalmente empiezan por cosas pequeñas, pero que se descuidan o se van creciendo y creciendo y nunca son atendidas. Hace algunos meses atrás orábamos con una persona porque el Señor le puso en su corazón arreglar esto de sus relaciones. Este caballero, imagínense, llevaba 25 años sin hablar con su hermano. Tremendo. ¿Qué pasó aquí? 25 años, y pues obviamente el Señor lo puso, bueno, esto tengo que arreglarlo. ¿Y cuál fue el motivo? Creo que tenía razón, pero a ver. ¿Qué pasó? No, es que mi hermano hace 25 años me robó 25 millones de pesos. Entonces dije, esto dice un millón por cada año y no le habla, entonces así se las está cobrando a usted. No. Oiga, eso es plata. Pero, y claro, no fue la mejor forma y todo eso, pero ¿cómo puede pasar eso? Y a todos nos puede ocurrir, el tiempo va pasando, nos metemos en otras cosas, no resolvemos. Es necesario hacerlo saludable. Hay tres elementos que vamos a hablar de qué hace ese. Hay muchas cosas que decir, pero tres elementos que hacen un conflicto de una manera más saludable, más cristiana de manejarlo. Primero, fíjense que dice, si tienen ira, no pequen. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Las acciones que vienen después del momento de conflicto. ¿Qué hacemos? Hay que ponerle límites. Ese es otro aspecto importante. Hay que ponerle siempre límites a nuestras reacciones en conflicto. Siempre. No somos perfectos. Tenemos que tener, y a veces no tenemos claro los límites en cuanto a las relaciones. Tenemos que poner un límite. No es simplemente, es que hay personas que dicen, no, es que yo soy como soy, yo digo las cosas de una. No es claro, yo tengo que. Hay algunos elementos que ustedes pueden entender. Primero, un conflicto nunca se puede volver en algo físico. Que yo le tiro las ollas por la cabeza, ¿cómo así? Nunca se puede tener en algo físico. A veces yo sé que estamos arrastrando heridas, pero ojo, aprendamos la diferencia. Solucionar de conflictos, tratar el corazón fue hace 8 días. Y si tú esperas a que estés sano para manejar los conflictos, son dos cosas diferentes. Es cierto, personas con un corazón herido son un complique para solucionar conflictos. Tenemos que tratar el corazón, sanar el corazón, sí. Pero mientras tanto tenemos que poner algunos límites. Y fíjense que que no son tampoco tan complejos de entender. En primer lugar, yo creo que ustedes lo han oído. Enfóquese en el problema, no en la persona. Es que este pelado me tiene. A ver, enfoquémonos en el problema, no en la persona. Los conflictos no se atienden, no se solucionan con chismes. Tenemos que tener, si yo tengo un conflicto con alguien, debo ser doblemente cuidadoso con lo que hablo. A todos nos pasa.
Si tenemos problema con alguien, lo natural es que en cualquier momento, ay, no, pues no, es que... Pero tenemos que tener eso en claro. No podemos solucionar un conflicto a gritos. Los conflictos no se solucionan amenazando. Y dele y amenaza. ¿Qué es lo más difícil de manejar en un conflicto? La lengua, correcto. Uf, esa sí que hay que tenerla. Porque decimos una cantidad de cosas que después, en vez de solucionar, le echan es leña al fuego. No se puede solucionar las cosas a gritos. No se puede solucionar las cosas levantando la voz. No es que, ¿cierto? Tenemos que tener conciencia, si estamos en un conflicto, cómo estamos actuando. Sí, tengo un conflicto, tengo ira, me ofendieron, pero ojo, no pecar. Y es que eso se nos pasa. Oiga, a mí también me dan iras y no siempre las puedo manejar. Una vez, no hace mucho, me acuerdo de este conflicto porque el Señor sí que me enseñó ahí. Un viaje para atender un compromiso con la Federación de Iglesias, estábamos en la costa y regresábamos. Y la aerolínea tenía el último vuelo de la noche. Al otro día yo tenía una ceremonia de ordenación de un pastor, en fin. La aerolínea se demoró. Esperen. Que espere 1 hora, espere 2 horas. A medianoche llega la aerolínea y dice, el vuelo ha sido cancelado. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, justo cuando dijeron eso, media hora antes yo había visto salir un avión de otra aerolínea. Entonces dije, y qué pena, el aeropuerto de Santa Marta, no es, no sé, no es Londres, pues, o algo así. ¿Pero qué pasó? Señorita, ¿qué hacemos? Vengan mañana a las 7 de la mañana. ¿Cómo así? Vengan mañana a las 7. Era pero no dijeron, bueno, hay otro vuelo. Vengan mañana a las 7 de la mañana. Y allá toda la gente estábamos, y uno se pone ahí a pelear por otros. Y no sé qué, bueno, aquí quién es el supervisor, porque la pobre señora ahí del conte, pues no. Pero ¿quién me maneja este aeropuerto? ¿Cierto? Pero hicimos, mejor dicho, hice un bonche. Dice, ¿y el pastor? No sé qué tal cosa, y vamos a llamar a la tele. Bueno, había una persona en un canal de televisión, eso. Y yo, y grave, me he dicho alboroté. Dios mío. Pero más piedra me dio cuando él seguía y nada respuesta. Y cuando anuncian por el altavoz, por favor, las personas del próximo vuelo, perdón, del vuelo tal de la aerolínea, no digo, de la aerolínea tal, por favor, desalojen el área del counter. Dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Desalojen, ¿qué? Desalojen, ¿cómo qué? Y entonces, ¿dónde nos vamos a hacer? Qué pena, pero el aeropuerto lo vamos a cerrar. Y entonces, no había agua para la calle. Armamos. O sea, la cosa estuvo tan... Bueno, allá abajo sí el supervisor y no sé qué. Y el supervisor en determinado momento me dijo, pues yo estaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe lo que dijo? Cuando dijo, ¿qué vamos a hacer?
Me dijo, Pastor Juan Carlos, ¿por qué no me ayuda a calmar esta gente? Necesito que se calme, pastor. Todos necesitamos eso. De hecho, nos tocó dormir ahí afuera. Menos mal había un baño afuera del... Bueno, en fin. El otro día salimos en el vuelo a las 7:30 de la mañana. Pero todos necesitamos tener algunas cosas. Las cosas, conflictos vienen, pero tenemos que decidir, porque la presión aumenta si no solucionamos los conflictos y evitamos, pero tarde o temprano estallamos. Además es muy malo para la salud. No sé si esto están diciendo ahora. Entonces uno entra en todas esas acumulación de cortisol y de ser atrapados. Y bueno, ya ahora la gente sabe una cantidad de neurociencias. Entonces, una vez una señora me dijo, de aquí, me dijo, pastor, es que tengo una rabia. Uy, es que yo capaz de que le digo a esta doña que no sé, que le mando con el libro del bosquejo, porque es que tengo un secuestro amigdalino. Y wow, eso es alta neurología. Por ahí leyó el cuento de, bueno, después les cuento. Pero bueno, no, tenemos que, pero a veces nosotros batimos los conflictos como la gaseosa, ¿no? Y lo batimos hasta que llega un momento en que uno va a destapar eso y revienta. El conflicto saludable tarda en resolverse, pero las heridas del corazón, como dije, terminan siendo muy difíciles para los conflictos. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos, pero tenemos que tener conflictos sanos. En el discipulado de espiritualidad emocionalmente sana hay todo un capítulo grande. Es tal vez de los capítulos más difíciles de aplicar, de cómo tener conflictos sanos, ¿cierto? El pastor Tim Keller dice, esta nota me pareció muy importante, él hablando de la cultura y cómo manejamos las relaciones, dice, nuestra cultura se está llenando de un enorme número de relaciones rotas y ahora irreparables. Porque lo que vemos en el día de hoy es que las relaciones se rompen, se dañan y eso ya no más. Lo vemos en la política, lo vemos en las personas, lo vemos en toda la cultura, derribamos los puentes, pero no restauramos la relación. Ninguna relación, hay cosas que le toca a uno agarrarse, ninguna relación es desechable, ninguna. Y uno cree que alguna dice, no. Hay que poner límites, hay que rendir cuentas, pero nunca cancelar relaciones. Ninguna relación es desechable. Según de Corintios 13:11, el apóstol dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el amor de Dios, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Este mismo pasaje de Efesios nos habla también de otros mismos elementos de las relaciones. Dice de Efesios, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es decir, enfrentar los conflictos necesita un tiempo. Y es mejor no dejar que
pase tanto tiempo. El factor tiempo en los conflictos es importante. No solamente que no pase, sino escoger el momento oportuno también para solucionar los conflictos. El factor allí, más que decir, no es que hoy mismo, es que el tiempo es importante. Y ahí también dice ahí, ni den cabida al diablo. Eso me parece serio, ¿no les parece? Ni den cabida al diablo. ¿Cómo así darle cabida, que el diablo le damos cabida? ¿Dónde el diablo la agarra? ¿De dónde se agarra? Del enojo de las cosas no resueltas. Para crear división y para crear, por eso este pasaje habla de la mente. Porque el problema, ¿saben? Inclusive a veces uno puede tener otro tiempo. El problema es la película que se arma uno con la persona en conflicto, ¿o no? ¿Sí ve? Yo lo he visto acá. Pastor, ¿sí vio? Se sentó al otro lado de la iglesia. Me está vetando. No sé qué. No, pues no, pues. Llegó por la otra puerta y se sentó, pero empezamos. Y de ahí se agarra. ¿Sí vio cómo me miró? Y se agarra de toda la película. El problema es donde se agarra el enemigo es de la película. ¿Sí ven lo que dijo? Lo está haciendo adrede para... ¿No les ha pasado? Si ves que lo está haciendo, espero, para mortificarme. No es así. Las relaciones tienen conflictos, tenemos conflictos, pero las relaciones extraordinarias enfrentamos los conflictos sanamente. ¿Saben cuál es el principio o la palabra clave para enfrentar conflictos? ¿Saben por qué la gente no enfrentamos los conflictos? Hay solo una palabra que tenemos que analizar. Y no es orgullo. Pero el orgullo está revueltico en los conflictos. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Miedo. Número uno es miedo. Necesitamos de todo el control y la obra del Espíritu Santo para enfrentar adecuadamente los conflictos. Puedes tener el temperamento de personas extrovertidas, agresivas, pero las personas no enfrentamos por algún tipo de miedo. Y ahí es donde necesitamos que el Señor obre en nosotros para adecuadamente enfrentar los conflictos. Por eso el Señor hace tanto énfasis que no teman, que el amor de Dios debe llenar nuestro corazón para que esos temores se vayan diluyendo y puedas enfrentar los conflictos más graves en las relaciones nos enfrentan por temor. Sí, es así. Y hay que analizar con la persona o analizarse con el Espíritu Santo cuál es el temor que hay allí. Porque el problema de los temores, no sé si a ustedes les pasa, el problema de los temores que también causa conflictos es que el temor del otro a uno le parece ridículo. Pero mis temores son válidos, pero los del otro es la vaina más ridícula. ¿Sí o no? Pero ¿para qué? Tenemos que enfrentar nuestros propios temores.
Por eso es difícil a veces tomar esa iniciativa. Hay una historia en el Antiguo Testamento, la historia de José. Ese personaje es una maravilla en el Antiguo Testamento. Un hombre que aprendió a manejar los conflictos, que muestra toda una resolución larga. Pasaron años, pero se enfrentó. José es un ejemplo de lo que hay que hacer. ¿Se acuerdan de José, este personaje? Hijo de Jacob, era el menor, que pues era el consentido. ¿Recuerdan? Que tuvo problemas con los hermanos, los hermanitos. Oiga, qué conflicto, ¿no? Eso no ocurre tan frecuente. ¿Qué hicieron los hermanitos con él? Lo iban a matar, pero dije, bueno, por lo menos no lo matemos, pero ¿qué? Vendámoslo como esclavo. Y el tipo la pasó mal. Es la cárcel, fue esclavo, mejor dicho, el pobre. Pero ¿qué hizo en todo ese tiempo? Lo que uno ve en José es su tremenda capacidad de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ese hombre sufrió, pero... Y vamos a ir al final de Génesis. Cuando por fin, después de años, se encuentra con los mugrosos hermanos. ¿Cierto? Y ya no era José el peladito menor, sino era el segundo del imperio más fuerte, el hombre tal vez más poderoso. Eso lo hace más, me parece que le da una calidad humana a este hombre. Porque ese no era el José que lo estaba el peladito, el José que era el que mandaba en Egipto. Y cuando llegan los hermanos, rescaté ahí un pasaje en Génesis 50, voy a ir al 17. Este lo pueden poner para cuando hacen preguntas en la Biblia, que los concursos creo que van a ser uno. Iglesia Mayor va a hacer unos concursos chéveres el próximo martes. Pero esta está buena. La primera vez que aparece la palabra perdón, eso tiene que ser muy importante, en la Biblia, Génesis 50, 17. La primera vez que aparece la palabra perdón en la Biblia. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Wow. Le llevan toda la razón y todo eso. Obviamente los hermanos dijeron aquí. Miren cómo responde José. Maravilloso. Este es un hombre íntegro. Miren lo que dice. Génesis 50, 19. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Esto es profundo. Porque él sabe lo que está pasando. ¿Puedo yo tomar el lugar de Dios? Ahí está la clave. Tú y yo no podemos al solucionar los conflictos. Es que yo no me voy a dejar. No es que esto es la última. ¿Puedes tú tomar el lugar de Dios? Y José sí que aprendió eso. No, tú no puedes tomar el lugar de Dios. Solo hay un juez, solo uno, el que castiga. José aprendió varias cosas que hoy espero destacar para terminar. Primero, manejar los conflictos comienza en mi interior. ¿Qué heridas tengo? ¿Será que quiero tomar el papel de Dios? Recuerden que solo Dios transforma a las personas.
solo Dios. Miren cómo primero pongamos un versículo que puso Jesús. Ese nos ayuda a cumplir esa meta. Mateo 7:3, y eso lo debemos siempre como a otros, ¿no? Pero no nos lo aplicamos. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Eso es como resolución de conflictos. Primero tiene que ver con mi interior. Y es que vamos armados y es que esta vez sí me va a escuchar. Lo primero. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes la viga en el tuyo? Y el Señor Jesús es fuerte. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Aquí es donde dicen, no, pero es que él o ella tuvo la culpa. No, es que comparado a lo que... No, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa siempre. El otro es el que es... Mi respuesta, al contrario, agradézcame, ¿cierto? El otro es ¿no? El interior. Mire este hombre como por los años, este hombre supo que el problema era de su corazón. Génesis 41, 51 al 52, José, años después estaba en Egipto, ya tenía su familia, ya ni había vuelto a hablar de los hermanos, ya ni sabía dónde estaban, pero la cosa dolía, ¿cierto? Dice, al primer hijo lo llamó Manasés, José, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas. ¿Y qué? Y de mi casa paterna. Imagínate ponerle el nombre de un hijo así, como dice, para que me acuerde que ya yo me olvido de esto. Y lo pone al hijo, Manasés, que me olvide de eso. Porque, oiga, ¿ustedes no creen que cuando estaba preso no le pasaba por las noches allá, cuando lo traicionaron varias veces que decían, oiga, y yo aquí, y esos? Me parece tremenda. Al segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Tremendo. Porque estaba ahí por culpa de quién. Pero Dios me ha bendecido. Y mi hijo se llama Efraín. Pero la maravilla de reacción de José está. Génesis 50, 20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, para salvar mucha gente. Primero, se necesita en el conflicto manejar adentro, el corazón, interiormente. El dolor, la frustración, manejarlo allá. Se trata de sanar. Ojo, eso es muy importante. Si solo se acuerdan de esto, sanar el corazón es muy diferente de atender un conflicto o restaurar una relación. Son dos cosas. ¿Saben qué es el problema? En que yo no restauro la relación hasta que no sane. Y eso, ahí sí les voy diciendo, les ahorro años de consejería. Si no, si ustedes creen que la relación va a mejorar, o que debe mejorar hasta que sane usted. Él trabajó internamente, pero miren lo que dice en esta parte del verso 20. Pero él era honesto.
Cuando llegaron los hermanos después de años, dijeron, no, tranquilos, yo no les voy a hacer nada. Pero miren lo que les dijo. No les dijo, deje así. No, pues ya han pasado 50 años, deje así. ¿Qué dijo? Ustedes pensaron hacerme mal. O sea, fue honesto. Dijo, mire, eso estuvo mal. Ustedes pensaron, no dijo, no, pues tal vez, éramos muchachos inmaduros, así. No. Ustedes pensaron hacer, ustedes me querían matar. Creo que es importante eso en la solución de los conflictos. Y solucionó los conflictos porque le dijo, miren, yo ya no sufro, yo no tengo dolores, ya no tengo resentimientos, pero ustedes. Entonces hay ese elemento de honestidad, pero con un corazón en paz, ¿cierto? Porque esto de que somos honestos, a veces sin un corazón en paz, puede ser muy peligroso. No hay callejones sin salida. En tercer lugar, solucionar conflictos, además de trabajar el corazón, de ser honestos. En tercer lugar, se requiere una fe firme o una fe segura. Porque no sé si se acuerdan, miren lo que dice al final. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Eso es fe. Es decir, mire, no sé, pero miren, el Señor, todo esto que sufrí, miren, Él tuvo la fe de permanecer, fue un hombre obediente. Dijo, yo no, porque algo va a hacer el Señor con todo esto. ¿Y qué hizo? ¿Saben la historia? Pues llegó a José a tener ese discernimiento, guardar todos, recuerdan todos los alimentos, evitó el hambre de mucha gente, evitó el hambre de su propia familia y de él mismo. Eso es fe. Él no dijo, si ve, vean lo que me puso. Algo el Señor, y se necesitó fe, porque fue obediente y siguió siendo. Y lo dijo, el Señor, esto algo bueno va a hacer. Eso se necesita fe. Romanos 8:28 es lo que dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No es una fe ahí, sino esto el Señor lo está usando con un propósito, para bendecir. Para manejar los conflictos, para sanar, necesitamos ver eso, tener esa fe para decir. Y créanme que había momentos que José no veía eso. Decía, no tiene sentido lo que me está pasando. ¿Dónde está Dios? Entonces, fue culpa de mi familia. Dios, no. Se necesita fe para superar y decir, el Señor sigue obrando y va a transformar. No es una fe que se ancla en el resentimiento, sino una fe que se ancla en el obrar de Dios. Dios va a obrar. Y aún en medio de todo esto. Y por último, pues por fin, en medio de todo, Josué fue libre. Miren la libertad de él. Génesis 50:21 dice, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. ¿No es bello esto? Ese es un hombre ya libre de resentimientos. No sé si se han dado cuenta, ¿quién fue el que ha hecho todo el trabajo
espiritual, ¿quién es el que ha hecho todo el trabajo emocional para llegar ahí? El texto lo muestra. Pero ¿en quién primero que todo? ¿Quién es el que se dispuso? José. Por ahí, claro, obviamente los hermanos llegaron humilditos, pues porque pues, les tocaba, ¿cierto? Pero ahí es claro, ¿quién fue el que solucionó el asunto? El hombre espiritual. Ese hombre manejaba las relaciones y los conflictos de una forma extraordinaria. Romanos 12:21 nos aclara, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el... ¿Qué hizo José? Vengan ustedes, vengan muchachos, vengan aquí, yo voy a cuidar de ustedes. Y lean el final de la historia que es maravillosa, hasta el último día. Él se aseguró de que no les faltara nada, ni a su papá, ni a su familia, ni a los hijos de sus hermanos. Por fin, este hombre muestra esa libertad. Manejar conflictos es difícil, porque requiere un trabajo interior espiritual. Pero el Señor nos guía, nos bendice. Espero que algunos de estos puntos los puedan poner en práctica para los conflictos que tenemos o que vamos a tener. Hay un conflicto de que no he hablado, y con ese termino para que oremos. A veces se nos olvida que nosotros estábamos si no nos hemos hecho la paz con el Señor, estamos en conflicto con Dios. ¿Sabe cuál es el conflicto más evitado de todo el mundo? Porque la gente no cree que tiene problemas con Dios. Dios nos ama. Pero ¿qué dice el texto bíblico de aquellas personas que aún no han confesado su pecado y se han entregado a Jesús? Están enemistados con Dios. Qué bendición poder. ¿Quién hizo el trabajo de amistarnos con Dios? Hizo todo. Por eso nosotros aprendamos de Jesús en la solución de conflictos. ¿Quién se mueve primero? Porque ese es el problema, no tuyo, no. El Señor Jesús fue primero. Eso nos debe inspirar y animar a la solución de nuestros propios conflictos. Pero quisiera hoy terminar y orar o animarte a orar. Si no has hecho las paces con el Señor, que la hagas. Porque el ser humano sin Cristo en el corazón está enemistado con Dios. Y no lo sabemos, o lo evitamos, o nos da miedo, o lo que sea. Pero tenemos que solucionar. Ese es el primero. Por eso cuando tenemos conflictos, a veces ¿con quiénes es que más nos enojamos? Sobre todo cuando somos cristianos. Con Dios. Oiga, ¿cómo somos de injustos? Vamos a ponernos en paz con el Señor. Y que esto nos anime a poder estar en paz con el otro. Señor Jesús, gracias que tú modelaste esa forma de solucionar los conflictos. Señor, tú tomaste la iniciativa. Todo el amor del Padre está al favor
de solucionar el conflicto con Dios. Señor Jesús, gracias por tomar la iniciativa. Gracias por hablarnos claramente que lo que nos separa y que el problema que tenemos del pecado, pero no apartarnos. Gracias que tú no tiraste la toalla ni tiras la toalla con nuestros comportamientos, nuestros pecados, nuestras luchas, dudas. Señor, gracias que con mucho amor pones límites a nuestras vidas para protegernos. Señor, gracias por que sanas nuestro corazón herido también. Señor Jesús, permite tal vez que hoy por primera vez algunos de los que están escuchando o que están presentes puedan decir: Señor Jesús, quiero ponerme en paz contigo. Quiero arreglar ese conflicto. Gracias por tu amor. Acepto esa obra de la cruz para salvarme. Gracias por tu vida, por tu ejemplo, por tu muerte, por tu resurrección. Y gracias por estar aquí presente ofreciendo esa restauración. Tú que no has pecado, los pecadores somos nosotros, pecado soy yo. Te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados, que entres a mi vida, sanes mi corazón, limpies mi pecado y me permitas ser la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, y que esa paz que puedo tener contigo me anime a solucionar mis propios conflictos. Señor Jesús, que la paz, tu amor y la gratitud me capaciten, tu paz, tu gratitud, tu obra en nosotros, me capacite para atender adecuadamente mis conflictos. Señor, te ruego porque cada uno de nosotros en esta congregación, no que no haya nunca un conflicto, porque eso no es así. Somos imperfectos, somos pecadores y somos diferentes. Pero Señor, permítenos crecer y madurar para atender estos conflictos con amor, con gracia, con fe, y restaura las relaciones que deben ser restauradas de cada uno de los presentes aquí. Rogamos esto en tu nombre. Amén y amén.